saludo a todos nuestros televidentes de nuestro programa Integridad y Derecho. El día de hoy, como ya es costumbre, vamos a hablar de un tema de suma importancia. Vamos a hablar de lo que está relacionado con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Hoy enfocados en qué es lo que puede hacer la ciudadanía y los servidores públicos en general cuando se emite contra ellos una decisión en materia disciplinaria que les es adversa. Para ese fin nos acompaña el doctor John Freddy Osorio Pemberti, abogado, especialista, magíster, que nos va a venir a dar unas explicaciones muy relevantes frente a este tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias, amables televidentes. El día de hoy vamos a hablar entonces de este importante tema que tiene trascendencia en el ámbito nacional y local también en muchas ocasiones. Como ya lo advertíamos al inicio de este programa, hoy vamos a hablar entonces de nulidad y restablecimiento del derecho. Muchos de nuestros televidentes se estarán preguntando cuál es la importancia de este tema. Se estarán preguntando cuál es la relevancia que tiene y normalmente en la práctica cómo lo vemos en el día a día. Y lo cierto es, doctor John Freddy, para eso lo tenemos usted que es experto en esta materia, que lamentablemente los procesos disciplinarios se han venido utilizando mucho en Colombia y en las administraciones públicas para atacar al adversario político, para perseguir a esa persona con la que no se está de acuerdo. Doctor John Freddy, partiendo de ahí, cuéntenos si esto realmente es una realidad que se vive en el país o si por el contrario es una percepción alejada que tienen algunos servidores públicos. Bueno, en el país hay que hacer especial énfasis en quién y en cabeza de quién está, digamos, la función disciplinaria, el poder disciplinar a un servidor público, que sabemos hay variedad de instancias. Comenzamos por el órgano principal en la administración. Cada institución del Estado tiene que tener un órgano de control disciplinario que se garantice allí el tema de la doble instancia y los derechos y las garantías de las personas que van a ser juzgadas a través de ese procedimiento. Igualmente, a nivel de las personerías municipales y distritales está también el poder disciplinario, y el poder disciplinario por preeminencia lo tiene en Colombia la Procuraduría General de la Nación. Entonces, a través de esos organismos, pudiendo existir algo que se llama como el control preferente, se tramitan entonces los diferentes procesos disciplinarios que tienen que ver cuando los servidores públicos incumplen sus funciones o violentan propiamente lo que es el estatuto o el Código Disciplinario único en Colombia. Entonces, a través de ese Código General Disciplinario se establecen todos los procedimientos, se establecen todas las sanciones y se establece el camino propio para poder realizar un procedimiento disciplinario. En Colombia, digamos que este tema no ha sido pacífico. Han existido un sinnúmero de fallos muy políticos. Nosotros recordaremos hace algunos años precisamente un Procurador General de la Nación, el doctor Ordóñez, que precisamente disciplinó en su momento al hoy presidente Gustavo Petro, y eso tuvo unos alcances tanto nacionales como internacionales. Ante la Comisión Interamericana fue llevado este proceso y desde ahí surge un antecedente muy interesante, y es que ninguna autoridad disciplinaria podría, disciplinar a un servidor público de elección popular. Eso generó una gran cantidad de controversias en Colombia, que se reformara incluso el estatuto disciplinario y que se introdujeran unos cambios muy importantes a través de los cuales pues, la última palabra la ha tenido la Corte Constitucional, quien de alguna forma, ha delimitado el campo del disciplina o de la disciplina que se debe establecer a un funcionario público, clasificándolos entonces a nivel general y propiamente los servidores públicos de elección popular, que en razón a la forma en que son elegidos, pues gozan de un fuero especial que es el que se les ha concedido y que tiene hoy unos alcances grandes en el país. Digamos que hasta ahí han sido muy grandes los propósitos, pero al interior también de estas organizaciones, de la Procuraduría propiamente, por la misma forma como se realiza la elección de procurador en Colombia,
que es una decisión muy política, la toma el Congreso de la República en pleno, nombra el procurador. Entonces, desde ahí, con esa connotación política, surgen algunos cuestionamientos muy claros frente al tema disciplinario en Colombia, del cual no están exentos tampoco las personerías ni los órganos de control interno disciplinario. A veces, como usted lo dice, Juan David, nosotros hemos revisado muchos casos, existe, digamos, un gran grado de persecución a través de estos órganos de control. Nosotros precisamente lideramos hace poco una defensa muy importante de un funcionario que estuvo vinculado a una organización importante de la nación, del Estado, y que fue, digamos, sancionado 10 años y posteriormente fue vinculado a una, digamos, corporación que tiene naturaleza privada, y la Procuraduría le inició también otro proceso disciplinario y lo sancionaron doblemente por casi los mismos hechos. Ante esa, digamos, sanción tan arbitraria, nosotros presentamos un proceso precisamente que es de los que vamos a hablar hoy, de nulidad y restablecimiento del derecho. En primera instancia lo conoció el Tribunal de Cundinamarca, y el Tribunal de Cundinamarca dijo que la decisión de la Procuraduría en su momento había estado bien, pero esa decisión se apeló, se impugnó o se apeló ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado decide en reciente providencia revocar esa decisión y declarar la nulidad entonces de esas providencias mediante las cuales la Procuraduría había sancionado a este funcionario. Con eso se le cae no solamente la primera sanción, sino que la segunda, que se hace casi que en forma muy arbitraria y que era para mandar un mensaje muy claro como a la comunidad, también se cae. Esa es la que yo llamo una decisión muy política, porque incluso valieron los argumentos jurídicos y legales que nosotros expusimos frente a la misma Procuraduría y frente al Tribunal de Primera Instancia. Solamente el Tribunal ya de Segunda Instancia, que es el Consejo de Estado, decide revocar en buena hora esa decisión, y pues es un perjuicio considerable porque es una doble sanción a la que va a estar sometido un funcionario público que ha prestado, digamos, sus servicios a cargo del Estado y que prácticamente de ahí ha derivado casi siempre sus ingresos. Entonces, esas decisiones que se realizan tienen que ser tomadas muy conforme a la legalidad y muy conforme como a las normas del debido proceso que rigen en Colombia, Juan David. Claro que sí, doctor. Usted ya nos ha tocado varios temas importantes en la intervención inicial que realiza. Primero, parte haciéndonos esta introducción, hablándonos de la situación que se vivió en Colombia hace unos años en relación con la sanción disciplinaria que se le impuso en ese momento al presidente Gustavo Petro, y las variaciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que la Procuraduría no tuviera esas facultades disciplinarias en relación con los servidores públicos elegidos a través de voto popular. Lo cierto, doctor, como usted ya nos lo viene indicando, es que los procesos disciplinarios en Colombia son bastante difíciles, y estas son cuestiones que al fin y al cabo nos afectan a todos, pues en la medida en que los procesos disciplinarios sean para un servidor público o para una persona, incluso de una empresa, al interior de un proceso disciplinario laboral, que tienen algunas cuestiones que también tienen relaciones y similitudes, pues tienen que generar unas garantías legales y constitucionales. Por eso, doctor, es que hoy, como el tema es que hablemos entonces de esas nulidades y restablecimiento del derecho, ese mecanismo idóneo que existe en la ley, yo quiero que usted le inicie contando a los televidentes en palabras sencillas qué es una nulidad y restablecimiento del derecho y cómo se puede utilizar para atacar estas decisiones disciplinarias que contrarían la Constitución o la ley. Adelante, doctor. Correcto, amables televidentes. En Colombia existe un código que es el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y a través de este código se regulan, por así decirlo, todas las relaciones entre el particular y el Estado y la administración y las mismas entidades del Estado. Entonces, a través del Código Administrativo existen unos medios de control, que es lo que se denomina las acciones anteriormente legales, para controvertir cualquier decisión que haya tomado el Estado. Propiamente entonces, la nulidad y restablecimiento del derecho, como se denomina, es una acción o un medio de control que tiene el ciudadano
cuando quiera que a través de un acto administrativo o de una decisión que toma un órgano del Estado se le causa un perjuicio o se le causa un daño que debe ser reparado. Entonces allí, por ejemplo, es muy utilizado cuando hay un despido arbitrario de la administración, vale decir que ya hemos tocado ese tema, por ejemplo en el caso de los despidos cuando se goza de la estabilidad laboral reforzada y también cuando ocurre una destitución, por ejemplo, en función de una actividad del control disciplinario tomada por la Oficina de Control Interno Municipal, por la Personería Municipal o por la propia Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta varios aspectos en los cuales pues, es necesario trabajar ese tema. La nulidad de restablecimiento no es otra que ese mecanismo de defensa que tiene el ciudadano de presentar a través de un abogado una demanda para que se declare la nulidad de la decisión que tomó el Estado y que le perjudicó y que además de eso se le restablezcan sus derechos, entre ellos el derecho de pronto a ser reintegrado al cargo que tenía y de acuerdo a los demás perjuicios incluso que puedan probarse hasta morales, que se le repare por ese daño que se le ha causado por una decisión injustificada, una decisión contraevidente o una decisión ilegal que ha tomado el órgano de control disciplinario en ese caso. Y digamos que muchas veces los órganos, lamentablemente, o los funcionarios que ejercen esta función de control interno disciplinario o de control disciplinario se equivocan y suelen, digamos, tomar decisiones muy en contravía de la ley o porque la aplican mal o porque de alguna forma, pues, digamos, había que modular en determinados casos una decisión para poder generar una sanción o poder destituir a una persona para mandar alguna señal al público en general. Hemos visto que lamentablemente a veces se ha politizado mucho en algunos órganos, sobre todo el tema de la Procuraduría, que a veces lamentablemente, no en todos los casos, pero lamentablemente en muchos casos si hay una, digamos, decisión contraria al ordenamiento y pone en riesgo no solamente la estabilidad económica de los ciudadanos, sino que causa un agravio y un daño no solamente personal, sino también que con esto se causan daños no solo al patrimonio, sino también a la salud de las personas. Claro que sí, doctor John Freddy, muchísimas gracias. Vamos entonces a salir unos mensajes institucionales y ya regresamos con este importante tema. Infórmese sobre el acontecer de la región en Oriente TV Noticias, la alianza de los medios de información local de los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. Seguridad, cultura, deporte, entretenimiento y mucho más al servicio de la región.
Disfruta mientras aprendes a cocinar un plato delicioso con la chef Ana María Gómez en el programa Cocina con Anita, otra forma de entrevistar personajes mientras se preparan deliciosos platos, saludables y exquisitos. Bueno, volvemos después de este breve receso con nuestros mensajes institucionales. Recordemos que el día de hoy estamos hablando de procesos disciplinarios en materia pública y cómo se pueden controvertir y controlar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. El día de hoy nos está acompañando el doctor John Freddy Osorio Pemberti, abogado con mucha experiencia en la materia, y precisamente retomando ese tema que veníamos conversando, doctor, es muy importante ya después de conocer qué es un proceso disciplinario, cuáles son los medios entonces para controvertirlo, como la nulidad y el restablecimiento del derecho, y de tener estas pautas básicas, que usted nos indique entonces, doctor, cuál es el término que hay para poder interponer esta demanda, porque esto ni siquiera es per se un recurso, sino una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y ante quién se interpone. Adelante, doctor. Correcto, la demanda propiamente que se hace a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de la nulidad y el restablecimiento del derecho propiamente. Esa demanda se presenta ante el juez contencioso administrativo o el tribunal contencioso administrativo, dependiendo la entidad a la cual se demanda. Si por ejemplo vamos a demandar una entidad territorial, un municipio, el juez competente sería el juez contencioso administrativo. Pero si vamos a demandar a la Procuraduría General de la Nación como una entidad de carácter nacional, esa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentaría entonces ante los tribunales administrativos en primera instancia, y la segunda instancia sería ante el Consejo de Estado. ¿Y cuál es el término, doctor? El término para presentar esta demanda es muy breve. Por lo general son 4 meses después de ejecutoriada la decisión. ¿Y si uno no la presenta en ese término? Si durante ese tiempo no se presenta la demanda, lamentablemente se pierde la oportunidad para acudir a la jurisdicción administrativa y en sede para que pudiera revisar la decisión. Es decir, pierde esa oportunidad porque es la única. Pero son 4 meses contados ¿a partir de qué? De que la decisión se profiere, hay un espacio de tiempo que es cuando ya la, decisión queda en firme, es decir, frente a ella no produce o no procede recurso alguno, es decir, desde ahí se cuenta lo que se denomina la ejecutoriedad de la decisión. Desde ese momento cuenta 4 meses, los cuales pueden de alguna forma, pues, vencerse, porque son, un plazo muy corto que trae la ley frente a estas decisiones, pero lamentablemente es una disposición legal y solamente se tendría entonces ese breve término para presentar ya la demanda, de nulidad y restablecimiento, y tener la posibilidad de que la jurisdicción, a través de los jueces administrativos o magistrados de los tribunales administrativos, revisen si esa decisión sí fue acorde con el derecho. Recordemos, Juan David, que una demanda de esta se puede presentar en cualquiera de los casos, porque haya existido una violación al debido proceso, porque el funcionario que emitió la decisión no era el competente, porque se dio una falsa motivación dentro de la sentencia, o porque además de eso hay una violación directa a la Constitución o a la ley, y además por la valoración también posiblemente que no se le haya dado adecuadamente a las pruebas. Sí, lo que conocemos como violación indirecta. Es correcto, a través de esos mecanismos puede revisarse que la decisión pudo haber violentado el ordenamiento jurídico de alguna manera y que la decisión puede ser contraria a derecho. Nosotros hemos revisado a lo largo de nuestra experiencia unas decisiones que realmente, son muy manifiestamente contrarias a la ley, lo que denominaríamos contraevidentes, y que en la mayoría de los casos en que hemos recurrido a la jurisdicción hemos obtenido afortunadamente el reconocimiento de los jueces al decir que sí, que efectivamente eran ilegales las decisiones que habían tomado algunos órganos, de control disciplinario frente a los que habíamos presentado las demandas.
A través de la reforma que se hace, digamos, en materia disciplinaria, se dan otro tipo digamos, de ventajas que no existían en la ley disciplinaria. Se adecuó más o menos a lo que la sentencia de la Corte Interamericana decidió, que era que no existía concretamente una doble instancia en materia disciplinaria. Entonces los órganos de control disciplinario tuvieron que adecuar esas normas para tener un órgano de juzgamiento y un órgano de conocimiento propiamente de las acciones disciplinarias. Entonces, en primer lugar, digamos, se da un pliego de cargos. Ese pliego de cargos pasa a un procurador de conocimiento. Ese procurador de conocimiento profiere en los casos que es la Procuraduría la decisión de primera instancia y posteriormente pasa a otra decisión que es la de juzgamiento. Allí entonces se profiere ya la decisión en firme y esa es la decisión que puede demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta esos puntos que hemos hablado hoy, Juan David. Doctor, es que es muy importante ese tema porque tal vez algunas personas no pueden evidenciar o no pueden prever la relevancia para una persona de ser o no ser inhabilitada. Porque lo cierto es que del derecho sancionador, del área del derecho sancionador que hoy estamos hablando, que es derecho sancionatorio y disciplinario, si bien es cierto que este no genera penas privativas de la libertad, sí puede destrozar por completo el desarrollo profesional de una persona durante toda su vida. Es que cuando nosotros entendemos que estas decisiones pueden terminar por completo con la carrera que una persona ha construido al servicio del Estado durante 5, 10, 15, 20 años y que de un momento a otro una decisión de la Procuraduría le diga es que usted queda inhabilitado para ejercer por 10, 15, 20 años también, es una cuestión que genera una afectación a derechos fundamentales y a garantías de esa persona, a su núcleo familiar, a su mínimo vital y otro tipo de situaciones que es absolutamente grave. Por eso, doctor, mirando la cámara, sea la oportunidad entonces para enviarle un mensaje a todos esos televidentes que nos pueden estar viendo en este momento para decirles qué se les aconseja, qué se les recomienda si están siendo víctimas, puede ser de un proceso disciplinario injusto o segundo, si evidencia que se va a iniciar un proceso disciplinario contra ellos. ¿Cuál es su recomendación, doctor Pemberti? Bueno, lo primero siempre es atender los requerimientos que hacen las autoridades de control y asesorarse siempre porque deben darse unas notificaciones siempre en debida forma y desde ese momento digamos que la decisión a veces equívoca que toman muchas personas de no atender estos procesos, de quedarse quietos, de que les nombren de pronto digamos un abogado de oficio en algunos casos, pues es muy grave, porque no van a tener una defensa técnica que realmente, digamos, defienda ese caso y llegue a las conclusiones que se pueden llegar al final de que existen desviaciones, de que existen irregularidades procesales que son insubsanables, muy probablemente, pero que con la posterior activación o participación pueden muchas de ellas sanearse, o puede, digamos, presentarse errores concretos en el trámite del proceso que pueden dar lugar precisamente a nulidades o que pueden dar lugar a momentos en que ya las acciones, como en caso que nos ha tocado, estaban prescritas, ¿cierto? Nosotros hemos desarrollado algunas defensas en ese caso y veíamos que ya los funcionarios habían proferido una decisión incluso cuando ya la prescripción había operado. Y para los televidentes, pues la prescripción es la pérdida casi que de la competencia que tendría el Estado para poder juzgar a alguien. Se da precisamente por el paso del tiempo. El hecho de que pasen 5 años sin una actividad o sin una sentencia, digamos, de primera instancia a nivel disciplinario que sí suspende la prescripción por 2 años más, pues si no se dan esos factores, ha operado la prescripción como en muchos casos. Y es posible que todo eso se pueda alegar a través de una buena asesoría que tenga el ciudadano para defenderse frente a ello, ya por los derechos que involucra y a los que te ha referido Juan David. Es muy importante el sustento de una familia y la carrera de un profesional que venía siendo en muchos casos brillante y que de repente se corta simplemente por esa razón, sin haberle realizado un proceso adecuado
con todas las garantías procesales, cumpliendo todos los rituales y todas las normas que implica el proceso disciplinario, porque como ya lo habías dicho, es un proceso sancionatorio en el cual incluso el Estado tiene esa carga de llevar la prueba y aplicarla básicamente, y para establecer como realmente un proceso justo en el que se tome una decisión acorde con lo probado en el proceso. De ahí que nuestra invitación principal sea para que acudan en el momento que lo requieran a una asesoría legal integral en materia disciplinaria. Nosotros desde Integridad Legal, un grupo de abogados que estamos ubicados en el Mall Plaza Toledo, en Llano Grande, estamos preparados para atender y llevar este tipo de casos en materia disciplinaria. Acá los esperamos en el Mall Plaza Toledo. Pueden comunicarse al 310-496-8312 y aquí estaremos siempre para ofrecerle una asesoría integral en materia disciplinaria si es de su caso en el que está pasando por una decisión que lo ha afectado y que lo ha inhabilitado o está enfrentando un proceso disciplinario ante alguna de las entidades de control disciplinario. Doctor John Freddy, muchísimas gracias entonces por este acompañamiento que usted nos realizó el día de hoy, por explicarnos estos temas tan trascendentales para el ejercicio de la función pública. Les agradecemos mucho por acompañarnos a todos nuestros televidentes. Y esto es Integridad y Derecho en Acuario Televisión, el canal de la gente. Hasta una próxima sesión.